Ibiden Abogados, bufete especializado en patentes y marcas, derecho de la empresa, el mercado y la competencia, patrocina este programa. Buenas noches, señoras y señores. Martin Ford, un conocido empresario de Silicon Valley, cuenta en su libro El auge de los robots que el presidente de los Estados Unidos dijo en una entrevista televisada, al ser preguntado por el tema del desempleo, que el problema era que había demasiadas personas entrando al mercado laboral y demasiadas máquinas echándolos. Lo más significativo de esto no son las declaraciones en sí mismas, que también lo son, sino que el presidente que hizo estas declaraciones fue John Fitzgerald Kennedy, y eso ocurrió hace ya 56 años. Hoy, transcurrido más de medio siglo, los responsables de las empresas, de las grandes, o no solo de las grandes, sino también de las pequeñas y medianas, de las pymes, tienen muy claro que la tecnología es el principal reto al que se enfrentan. Pensemos, por ejemplo, que hace tan solo 4 días la mayoría de las empresas no tenían su página web, era algo impensable, ¿no? Hoy lo tienen todas, de la misma forma que dentro de muy poco tiempo, por no decir casi ya, todas las empresas tendrán automatizada o robotizada su producción o habrán implementado la tecnología o la inteligencia artificial. Ante este presente incipiente, o ante este futuro incipiente también o inminente, porque no sabemos ya si denominarlo presente o futuro próximo, surgen muchísimas incertidumbres. Por ejemplo, ¿qué impacto va a tener esta transformación en las empresas? ¿Cómo va a repercutir en el mercado laboral? Nos preguntamos también de qué manera vamos a asumir los costes sociales que la incorporación de la nueva tecnología va a traer consigo, o cómo van a innovar las administraciones públicas para, por ejemplo, adecuar los modelos formativos de cara a los nuevos perfiles profesionales que se van a demandar, ¿no? Y cómo está ayudando la administración también a la transformación digital de las empresas. Y las empresas de nuestro entorno geográfico más próximo, las de Murcia, las de Alicante, las de Almería, ¿cómo están posicionadas ante o para subirse al tren de la innovación y no dejar de ser competitivas? En fin, es un debate apasionante que vamos a abrir a la participación de nuestros invitados, a los que ya pasamos a presentar. Nos acompaña por una parte Javier Celdrán, que es el consejero de Empleo, Empresas, Universidades y Medio Ambiente. Buenas noches, consejero. ¿Qué tal? Buenas noches. Que es además ingeniero industrial y toda su trayectoria profesional ha estado vinculada al mundo de la investigación, el desarrollo y la innovación. El otro día asistíamos a la presentación que hizo Javier Celdrán de unas jornadas sobre inteligencia artificial en el Parque Científico de Murcia, y tengo que decir, doy fe de que demostró ser un gran conocedor del tema que hoy nos ocupa. Bienvenido, muchas gracias. También nos acompaña Alfonso Hernández, que es desde hace casi 2 años el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal, una organización que representa a unas 2.500 empresas de unos 45 sectores. Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Y nos dijo, o él siempre ha tenido claro, digo nos dijo porque nos acompañó esta semana también en un programa, que desde el principio de su responsabilidad en la FREN tuvo claro que la principal hoja de ruta de las empresas era el abordaje de la tecnología y de la innovación. De hecho, hoy ha estado en la inauguración, junto con el consejero, del Foro Robótica que se va a inaugurar próximamente. Y me complace especialmente, si me permiten la licencia, presentar, me voy a saltar un poco el orden, presentar a un hombre con el que hemos compartido 1000 batallas. Nunca mejor dicho lo de 1000 batallas, y quienes nos conocen saben a lo que me estoy refiriendo. Es un hombre vinculado desde siempre al mundo de la empresa y comprometido con múltiples causas. Me estoy refiriendo a Tomás Martínez Pagán, que es director corporativo del Grupo Mecánicas Bolea. Tomás, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Pepe, muchas gracias. Y ustedes ya conocen a nuestro próximo invitado, porque nos ha acompañado en alguna que otra ocasión anterior. Se trata de Enrique Martín, abogado. Buenas noches, Enrique, socio director de Ibiden, como han escuchado antes, bufete con sedes en Elche y Murcia, especializado en temas de derecho de patentes y marcas, un área en el que creo que, o le auguro, que va a tener mucho trabajo en el futuro, en la medida que la inteligencia artificial se vaya apropiando de la inteligencia humana en las empresas. A ver cómo regulamos todo eso. Para entrar en debate, como siempre, los compañeros del Digital Murcia Diario nos han preparado
con información que vamos a ver y entramos a debatir. Si echamos la mirada atrás, hace poco más de 200 años, la revolución industrial ocasionó en el mundo profundos cambios económicos, sociales y laborales. Ahora la humanidad afronta otra revolución, la digital, de consecuencias aún desconocidas. Estamos en lo que ya se ha llamado la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Compartimos nuestra vida con ordenadores, robots e inteligencia artificial, pero habría que preguntarse si estamos preparados para entrar en esta nueva era, asumiendo la transformación de nuestra sociedad, en una más que probable vulneración de nuestra intimidad y, sobre todo, del mercado laboral. Habría que preguntarse si las empresas, los agentes sociales y las administraciones han evaluado la repercusión de esta revolución y si han puesto los medios necesarios para afrontar esta transición inminente. Los datos demuestran que las empresas que apuestan por la digitalización logran aumentar su cifra de negocio y optimizar sus costes. Es más, en el caso de España, un estudio de Siemens estima que la transformación digital elevará el Producto Interior Bruto en 120.000 millones de euros en 2025. En la región de Murcia, a través del Instituto de Fomento, existen programas dirigidos a fomentar el desarrollo por partes de las pymes industriales de la región de Murcia de proyectos de carácter tecnológico. De la misma manera, la Generalitat Valenciana dispone de estas ayudas también de la mano de las cámaras de comercio de Alicante y Elche, que acercan a las pymes herramientas para recorrer ese camino. En este contexto transformador surgen otras reflexiones. ¿Estamos introduciendo esos cambios necesarios en el modelo actual de formación para atender la demanda de nuevos perfiles profesionales? También cabe preguntarse si las políticas y programas que aplican las administraciones son las adecuadas para incentivar la transformación digital a las empresas con el objetivo de que ganen en competitividad o, si por el contrario, las administraciones simplemente subvencionan iniciativas de eficiencia desconocida. Otra reflexión importante. ¿Sabemos resolver, por ejemplo, cómo asumir los costes sociales que se derivan de estos procesos? ¿Cómo afecta esta revolución al ser humano? Muchos expertos consideran que este fenómeno debería estudiarse desde el punto de vista de la antropología más que desde la orientación tecnológica, puesto que, al fin y al cabo, se trata de un cambio cultural que afecta por completo a nuestra forma de vida. Nadie discute que lograr la digitalización de las empresas implica la posibilidad de mejorar la experiencia del cliente, aumentar su grado de visibilidad y la reducción de costes en estructuras obsoletas. Y por esto muchas empresas ya han apostado por la industria 4.0. De hecho, la financiación de proyectos en inteligencia artificial se ha multiplicado por 8,5 veces desde 2012. La transformación digital requiere un examen y una reinvención de la mayoría, si no de todas las áreas dentro de una organización. ¿Estamos preparados para incorporarnos a esta revolución digital? Bueno, pues yo creo que lo primero que debemos preguntarles es cómo asisten ustedes a estos momentos de cambios tan profundos en los modelos económicos, sociales, laborales. ¿Asisten con inquietud, con esperanza? Consejero, empiezo por usted. Bueno, yo personalmente lo asumo, además, lo has dicho antes, soy ingeniero y por lo tanto este tema me apasiona, y ver que realmente la tecnología, las tecnologías exponenciales que tenemos ya accesibles todos, pues están transformando nuestra forma de vivir y que además lo hacen evolucionando hacia una mejora, pues creo que debe ser algo también para reflexionar. La tecnología asusta, los cambios asustan, la innovación siempre genera cierta reacción, en muchos casos negativa, porque nos saca de nuestra zona de confort, pero por otro lado abre muchos retos. Y los que tenemos cierta mentalidad innovadora siempre lo asumimos pues con esa visión, ¿no? de que la tecnología, las tecnologías exponenciales, disruptivas, esta transformación, este cambio de era que estamos viviendo, nos va a generar muchísimas oportunidades. Lógicamente, como digo, asustan. Estamos en un momento crucial. Yo creo que dentro de unos años, en los libros de texto que estudien, lógicamente en digital, nuestros hijos o nietos pues estudiarán el momento del cambio de era, de la era digital, ¿no? Que es donde estamos ahora mismo viviendo. Hace tan solo unos años veíamos cómo Internet era la que transformaba los modelos de negocio. Hoy Internet es una herramienta del pasado
y hemos dado pasos hacia pues, Internet de las cosas, la comunicación de aparatos. Hemos visto cómo los drones empiezan a ser sustitutivos o pueden ser sustitutivos de la logística tradicional. Estamos viendo cómo modelos de negocio, como en su momento fue Kodak, que fue arrasada por la fotografía digital, en otros sectores, en otros segmentos, como puede ser el del taxi o el alquiler de los hoteles en el ámbito turístico, están siendo también transformados por esa hiperconectividad y por ese uso totalmente extendido de las tecnologías. Y yo creo que esto hay que afrontarlo con valentía y sobre todo con optimismo. La tecnología tiene que ayudarnos, lógicamente tiene sus retos y tiene también su parte negativa que hay que compensar, pero desde luego la tecnología ha venido para hacernos mejor la vida. Me estoy imaginando dentro de unos años un grupo de estudiantes viendo un texto en una pantalla digital y una foto nuestra. Que el pie de foto pusiera un grupo de señores con corbata discutiendo sobre la conveniencia de la transformación digital. Alfonso Hernández, presidente de la FREN, ¿cómo asiste usted a todo esto? Pues, como bien ha dicho el consejero, efectivamente para nosotros en la Federación, y de hecho lo tuvimos claro desde el principio, y así lo plasmamos en un plan estratégico, lo que es obvio es que es algo que está y ha venido para quedarse. O sea, es absurdo el oponerse a ello y, por lo tanto, como nos gusta también hacer en esa visión también más pragmática a los empresarios, lo que tenemos que hacer es ponerlo a nuestro favor, que todo ese proceso ponerlo a nuestro favor, que esos riesgos efectivamente convertirlos en oportunidades. Y no cabe la menor duda de que todo el mundo le asustan, como ha comentado bien el consejero, los cambios, pero ya en la primera revolución industrial hubo unos cambios tremendos y al final fue la transformación más radical que ha tenido la sociedad en toda la historia, la primera revolución industrial, y conforme han ido pasando las revoluciones industriales siempre han sido a mejor, siempre han conseguido una mejora de la vida de los ciudadanos. O sea que sin lugar a duda nosotros lo vemos como una gran oportunidad para sumar, no para sumarnos, sino para adelantarnos y estar a la vanguardia y así poder adelantar incluso a otras zonas de Europa que ahora mismo pues, nos llevan ventaja. ¿Y Enrique Martín? Bueno, lo único que es constante en la humanidad es la innovación. Es lo único en lo que no somos innovadores. Desde el origen de la especie siempre hemos buscado nuevos territorios, hemos desarrollado las herramientas, desde la primera revolución asociada a la rueda hasta esta, el Internet de las cosas, la revolución de la industria 4.0. La innovación es una constante. Lo cierto es que toda innovación genera incertidumbre. No sé quién decía, creo que era Punset, que el cerebro del homínido rechaza la incertidumbre y para encontrar una explicación a las cosas inventa la religión o inventa la ciencia. Pero lo cierto es que estamos viviendo el periodo en que las generaciones de ciudadanos y de empleados y de empresarios están más preparados para afrontar un cambio de modelo, un cambio de paradigma constante. Creo que nunca como hoy hemos tenido una generación más preparada para aceptar que la innovación es una forma de vida y para incorporar el cambio constante en su propia cultura. Hay menos resistencia tanto en la sociedad como en el mundo de la empresa, de la economía, y solo hay que encontrar el modo de encauzar esa innovación para que genere cada vez mayores niveles de renta, mayores niveles de bienestar, procurando los consensos básicos para que la innovación sea siempre en beneficio de la mayoría, que es lo que hay que garantizar. Y desde el punto de vista de un hombre, Tomás, que está a pie de empresa, de una empresa importante en Cartagena, como es Mecánicas Bolea, que está abocada o estará abocada también algún día a la automatización, a la robotización, ¿cómo se asiste a todo este momento? ¿Hay preocupación? Bueno, la transformación es una realidad y, como bien han dicho los compañeros de mesa, el que no se incorpore pierde velocidad cada día con respecto al que va adelante. El gran problema que tiene la pequeña y mediana empresa, nosotros somos una empresa de 260 hombres, es que hay personas mayores que les cuesta trabajo integrarse en los nuevos sistemas, ¿no? Pero como también hay muchísima gente joven, nuevos ingenieros, lo uno se compensa con lo otro. Es una realidad, nuestro negocio está en 5 actividades, como es el aeronáutico, como es el de farmacia, y ahí tienes que ir con tecnología punta. Y de hecho hay departamentos que trabajan ya digitalizados con 4.0 y hay otros que están todavía en sistemas de etapas anteriores, porque la mano de obra, no la olvidemos, a pesar de lo que estamos hablando, cada día es más necesaria. De hecho, nuestra FREN es un centro de formación porque ahí
escasez de trabajadores en mecánica de ajuste, soldadores homologados, tuberos, caldereros, y ese es un gran problema. Por un lado vamos a una velocidad de vértigo y en el otro nos estamos quedando en el furgón de cola. Ya iremos hablando durante el debate en el tema, aunque la Administración regional lo está haciendo bien, incentivando a las empresas, como la nuestra y otras, que han creado escuelas taller para hacer profesiones de mano de obra directa, es decir, untarse las manos. Antes salía 60 mecánicos y un ingeniero, hoy salen 60 ingenieros y 10 mecánicos, totalmente desproporcionado, porque la mano de obra directa tiene que funcionar en el mantenimiento, en una refinería, en un barco, en cualquier equipo. Bueno, había un movimiento social entre los artesanos ingleses del siglo XIX que se llamaron, bueno, que se manifestaban en contra de la mecanización que estaba sufriendo entonces la artesanía, y les llamaron entonces los luditas, un término que en ciertos ámbitos todavía hoy se mantiene. Veo que en la mesa por lo pronto no hay ningún ludita, así que por ahí no vamos a orientar el debate. ¿El impacto va a ser tan grande? El impacto en el mercado laboral, sobre todo, en las personas, como se prevé, o quizá no va a ser tanto, porque va a ser algo gradual. Porque ese es uno de los grandes miedos que tenemos, el impacto que va a tener la transformación digital en el mercado laboral. ¿Qué opinan? ¿Quién? Pues, si quiere, respondo yo, cojo el guante, porque efectivamente el cambio va a ser muy importante, si no radical. Pero es que hay que contar que los empleos de hace 100 años, realmente lo que es la cualificación y lo que es el propio empleo de hace 100 años, hoy se mantiene un 1% de los empleos que había, la tipología, me refiero a la tipología que había hace 100 años. Eso va a cambiar y, sin lugar a duda, como bien ha comentado Tomás, hace falta esa adaptación de la formación para que la gente, lo que ocurre es que ocupe unos puestos de trabajo distintos. La mecanización y la robótica lo que quiere es precisamente quitar lo que son el trabajo más rutinario, menos creativo, más repetitivo. O sea, realmente lo que viene es a eliminar eso y dejar el espacio a las personas en trabajos mucho más creativos y que tengan más capacidad. Se habla muchas veces de que incluso la inteligencia artificial, hace poco tiempo salían datos de que en los próximos años destruiría cerca de 1 millón de puestos de trabajo. Pero lo que muchas veces se nos olvida es que cuando uno sigue leyendo el estudio, dice ya, pero se van a crear 1.300.000. O sea, al final se van a crear muchos más puestos de trabajo, lo que ocurre es que distintos, como ocurría hace 100 años. O sea, que distintos. Y hay que tener en cuenta que, sin lugar a duda, va a modificar el empleo. Lo que hay es que adaptarse, como estaba bien comentando Tomás. Y esa... ¿Iba a hablar Enrique, perdón? Yo quiero añadir que efectivamente va a cambiar por completo la estructura social y va a exigir además un cambio de los paradigmas también en la educación, porque si, como se dice, efectivamente las máquinas van a sustituir la fuerza bruta, pasamos de un escenario de competir con la mano, la manufactura, a otro de competir con la mente factura, lo cierto es que no podemos tener la misma educación del siglo XIX con una formación estandarizadora que era para generar básicamente obreros fabriles. Tendremos que fomentar, propiciar, incentivar el talento y la creatividad, lo que significa también la discrepancia, la variedad, la diversidad en el seno de las escuelas. Yo creo que una de las cuestiones, de las lecturas más preocupantes que se pueden hacer en este momento es hasta qué punto el sistema educativo y la universidad, el gap que hay universidad-empresa, está siendo cubierto, minimizado de una manera correcta. Ese gap hay que romperlo. Ha mencionado usted universidad y empresa, dos áreas que son competencias directas del consejero. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, es cierto que esto va muy rápido. La transformación digital, si tiene una característica que la define, es el ritmo vertiginoso que lleva, el cambio que se está generando en muy pocos años. Como digo, hace tan solo unos años apareció Internet y en muy pocos años Internet es ya casi una anécdota, porque estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de un cambio radical en los modelos de negocio, como pasó en su momento con la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Esto nos ha pasado en la historia de la humanidad y cuando no existía la industria había artesanos que fabricaban calzado y lo hacían con sus manos, eran artesanos que hacían zapatos.
Aparece la máquina de vapor y de repente parte del trabajo que podían hacer los artesanos que hacían a mano se empieza a hacer con una máquina. Segunda revolución industrial, aparecen las cintas transportadoras en las que ya el zapato además se pasa de uno a otro en cintas. En la tercera revolución industrial, la electrónica que hace que se empiece a hacer una fabricación masiva. Bueno, pues en todos estos cambios, y ahora estamos en esta cuarta revolución industrial, hay una salida de personal, de personas que trabajan en un oficio y que su trabajo se ve totalmente desplazado por una máquina, pero aparecen oficios nuevos en cada uno de ellos. En esta cuarta revolución industrial pasa exactamente lo mismo. La tecnología dignifica o permite dignificar al trabajador. ¿Por qué? Porque habitualmente la tecnología viene a sustituir aquella parte que hace un humano en la que se aplica hasta ahora solamente la fuerza o se aplica aspectos no intelectuales. La inteligencia artificial, incluso que ya empieza a aprender y empieza a tener algoritmos de Machine Learning y Deep Learning que les permite tomar decisiones, siempre va a necesitar detrás también a personas, porque hay el talento y la creatividad, la innovación que aporta un humano nunca va a ser sustituible por la de una máquina. Por lo tanto, oficios que desaparecen y oficios que aparecen. Y en todo esto, con esta velocidad de cambio, lógicamente hace falta una generadora de talentos para esta nueva economía, que es la educación, y en particular la universitaria y la de formación profesional, que se adecue a este nuevo paradigma. Necesitamos que desde pequeños se nos eduque, se nos enseñe en habilidades que se va a requerir en el futuro. Hay por ahí una institución que se llama el Institute for the Future de la Universidad de Phoenix, que ya hace ya 10 años hablaba de las 10 competencias básicas del futuro. Y hablaba que los niños se van a tener que educar en competencias computacionales, en pensamiento de diseño, también en competencias vinculadas con la diversidad de culturas, porque vamos a trabajar en Internet con personas de todos los lugares del mundo. Todo esto hay que desarrollarlo en el ámbito de la escuela. Hace falta fomentar las vocaciones STEM, es decir, las vocaciones científico-tecnológicas, para que salgan más abogados que sean especialistas también en inteligencia artificial aplicada a la abogacía, médicos que sepan utilizar máquinas de impresión 3D, que ya están en los hospitales. Necesitamos, cualquier tipo de profesión va a tener un componente tecnológico utilizando este tipo de tecnologías, para la que ahora mismo las universidades no están ofreciendo una formación adecuada, formación del siglo XX para una sociedad del siglo XXI. Siempre vamos en esto algo tarde, porque hablamos de instituciones, en este caso Tomás es recién incorporado al Consejo Social de la Politécnica de Cartagena, lo sabe, instituciones en las que cuesta mucho dar ese cambio. Sin embargo, el sector empresarial no va a cambiar a velocidad. La tecnología la está asumiendo muy rápida y tendremos que competir por la mano de obra, por aquellas personas que con más talento se formen en estas habilidades. Entonces, ¿en quién tenemos que depositar la responsabilidad para abordar esa transformación educativa que también tenemos que hacer paralelamente a la transformación digital? ¿Solamente en las administraciones públicas o también en las empresas, en la iniciativa privada, además de en los propios individuos que tienen que ser o tenemos que ser los primeros interesados en formarnos, ¿no? ¿En quién tenemos que depositar esa responsabilidad? Hombre, la Administración tiene mucho que decir y dice. Y de hecho es raro la semana o el mes que no hay varias actividades desde los distintos estamentos de la Administración para intentar acercar al empresario al 4.0. El problema es que hay empresas que por su edad, por los años que llevan, por el sector que trabajan, están lejanos todavía. Hay que ser realistas, ¿eh? Porque tal y como habla el consejero, lo da ya por hecho el tema y a un nivel altísimo. Pero hay cantidad de empresas, yo diría que más de un 60% de pequeñas y medianas empresas no llegan todavía a este tema porque son empresarios de una edad avanzada, porque son empresas de un producto, no voy a decir artesano, pero que influye mucho la mano de obra directa y que todavía no están preparadas para asumir el actualizar maquinaria y medios para ponerse a la velocidad de vértigo con que nuestro consejero está comentando. Un caso, por ejemplo, en nuestra empresa, hay ejemplos que sí estamos ya digitalizados, con sistemas productivos perfectamente automatizados, pero hay cantidad de actividades que tienen que ser todavía manuales. De hecho, el personal que sale de formación profesional no sale preparado para esa actividad y las empresas todas no estamos, y pongo yo la mía, la primera, en condiciones de implantar e implementar todo este tipo de actividades. Con lo cual, la Administración está haciendo una gran labor, pero yo, desde el punto de vista de las pequeñas empresas, creo que igual que va el inspector de trabajo a ver los trabajadores que están en perfecta regla, que se llevan los EPIs, que se cumple la legislación vigente en seguridad,
En el tema de la digitalización, la Administración tenía que tener servicios de atención directa al empresario en la empresa de una magnitud de 50 para abajo, porque el empresario está en el día a día, en la lucha por producir y competir, pero no en actualizar al 100% la empresa a los niveles que se está hablando aquí, que son nivel 10. En el fondo lo que hay que hacer también es desdramatizar la innovación. Hablamos de la I+D+I, la I pequeñita, la puede hacer cualquiera, pero tampoco debemos olvidar que la innovación es ante todo una estrategia de competencia, una estrategia de supervivencia. Solo aquellas empresas que tienen que competir y necesitan incorporar nuevas herramientas para equilibrar la situación de mercado van a optar por la innovación. La innovación y el marketing, decía Drucker, que creo que eran las únicas funciones que había que respetar en una empresa. Una empresa que es innovadora y que además tiene un buen marketing puede sobrevivir, pero no todas las industrias ni todos los sectores son capaces de acoger la innovación de la misma manera. Seguramente sectores maduros tienen posibilidades de desarrollo en términos de innovación bastante menores y hay empresas que seguramente sobrevivirán con innovaciones muy básicas. Lo importante es que la gente entienda que innovación, la I pequeña, está al alcance de casi cualquier empresa. Y que las empresas con menos tamaño, porque aquí en el sureste tenemos problemas de tamaño empresarial, para competir en ciertas ligas hace falta tener un cierto tamaño empresarial, aquí tenemos micropymes que generalmente no tienen ese tamaño para innovar, pero la pequeña I sí que la pueden hacer. La innovación desde luego tiene el respaldo de la administración, pero está ligada esencialmente al emprendimiento empresarial. ¿Qué puede hacer la administración? Puede generar un marco legal que proteja los resultados de la investigación o de la innovación, puede generar un marco fiscal adecuado que incentive a las empresas para invertir. Las subvenciones sabemos que son más complicadas porque ha generado históricamente algún problema de control del dinero público, pero por la vía de los incentivos fiscales todo empresario puede tener un apoyo para innovar dentro de su compañía y desde luego lo que se puede hacer también es urgir al sistema educativo para que la paradoja europea no siga cumpliéndose. La paradoja europea es que se mete mucho dinero y se genera mucha innovación pública, pero eso no se convierte en la I pequeña en productos y servicios que ofrezcan las empresas al mercado. Esa paradoja todavía no se ha roto. Sí, yo sinceramente creo que en esta línea, que creo que estamos tocando un punto neurálgico, la Administración, efectivamente, en general, toda la Administración central, yo creo que tendría que ser un proyecto europeo de digitalización de la propia Administración, porque siempre se habla de que tienen que existir empresas tractoras que vayan tirando de las pequeñas y medianas empresas. Ahora mismo, por ejemplo, en FREM nos han elegido como oficina de transformación digital y precisamente nuestro foco claro es esas pymes. Pero en esta revolución es un trabajo de cooperación entre todos, entre administración, las federaciones, organizaciones, universidades. Todos tenemos que trabajar porque es un cambio de cultura que tenemos que transmitir a esas empresas y a esas empresas con más dificultades, como decía antes Tomás, esas pymes, micropymes, y por eso hay que ayudarles y tirar de ellas. Y esas oficinas de transformación digital, por ejemplo, van dirigidas a eso y ya ha surgido de la Administración. Pero es ir un paso un poquito más allá. La propia Administración debería digitalizarse a nivel europeo y a nivel, lógicamente, de las naciones y de las comunidades autónomas, digitalizarse porque conseguiría ser tractora para que todas las empresas al final un poco obligarse a tener que entrar dentro de esta revolución, ¿no? La Administración fuera también un poco referente en este sentido. Vinculado con esto, yo creo que al final esta transformación digital, este cambio de era, tiene una perspectiva social, una perspectiva económica y por lo tanto tenemos que estar todos alineados en la búsqueda y en la implementación de soluciones. No es solo la Administración la responsable de poner los mecanismos para esto, también la empresa tiene que ponerse las pilas porque si no se ve totalmente arrollada por este tsunami. Pero también las familias, el entorno familiar, el entorno doméstico. Cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para este importante cambio que estamos viviendo en primera persona, quizá porque somos protagonistas no lo vemos con tanta claridad, ¿no? Pero es cierto que todos debemos estar aportando. Y desde luego, desde la región de Murcia, desde el año 2015, se está haciendo ese esfuerzo. Se puso en marcha un plan, el plan Murcia Industria 4.0, donde se analizó precisamente todo esto que estamos hablando, la implicación aguas abajo en el sistema educativo.
cómo empezamos desde el sistema educativo a meter la robótica, la sensorización, y ya vemos que hay muchos colegios que ya han incorporado todo este tipo de herramientas. Todavía queda muchísimo por hacer, pero ya hemos abierto ahí una brecha para la incorporación de habilidades creativas, de emprendimiento, de innovación y de robótica en los colegios. En las universidades, hace tan solo unos días presentábamos con las universidades el proyecto de Universidad Dual. Creemos que es muy importante que la FP, igual que la FP Dual ha permitido que las empresas participen, colaboren en que los alumnos de formación profesional estudien la mitad de la formación profesional en una empresa, en un entorno real, en la universidad tiene que pasar lo mismo. Y si la empresa utiliza tecnología, ese universitario, que un 25% de sus créditos los va a poder estudiar en una empresa, hará ese paso de formación específica en tecnología. Por supuesto, hay que ayudar a las industrias. Hemos puesto en marcha mecanismos de incentivos a las empresas, de préstamos para las empresas y de subvención a fondo perdido para ayudar a que se desarrolle. Pero aquí también es clave el papel de los habilitadores y los proveedores de tecnología. Necesitamos más empresas tecnológicas murcianas del entorno cercano, más empresas punteras en tecnología, que sean expertas en inteligencia artificial, en drónica, en impresión 3D, en robótica, en sensorización, para que esos proveedores de tecnología ayuden a la industria tradicional, a la que se refería Tomás antes, que es una industria habitualmente compradora que adquiere la tecnología. Para eso hace falta proveedores de mucho nivel y en la región de Murcia, afortunadamente, tenemos ya una red de aproximadamente 70 empresas murcianas punteras en tecnología. Se está generando ese ecosistema y al final todos tenemos que ir aportando. La administración planificando y poniendo herramientas, la empresa dando ese paso hacia la incorporación de tecnología y de talento de universitarios, las universidades, por supuesto, un papel fundamental, y los habilitadores tecnológicos a los que tenemos que estimular, pues utilizando los CEIs, los Centros Europeos de Empresa e Innovación, las incubadoras de proyectos tecnológicos y las universidades, para que generemos esas oportunidades de creación de empresas tecnológicas avanzadas que son la punta de lanza de ese cambio industrial que vamos a tener en la región. Pero, consejero, hablando de incentivos, ya que lo ha mencionado usted, el otro día también estuvo en Murcia el presidente del CEDETI, en aquel acto del que decíamos antes, y habló, no recuerdo el dato ahora, habló de la cantidad de dinero que el CEDETI está otorgando en subvenciones para la transformación digital en las empresas. Imagino que a nivel de consejería también hay una partida presupuestaria para eso. ¿Tienen ustedes feedback de que esas partidas se están utilizando convenientemente o se dan subvenciones para que unos señores cambien el ordenador y pongan otro más nuevo y eso ya es innovación? ¿Tienen constancia real de que se está aplicando ese dinero público para invertir en transformación digital de verdad? Por supuesto. Hace tan solo, como he dicho antes, en el 2015 fue cuando lanzamos la estrategia Industria 4.0, Murcia Industria 4.0, y sacamos los primeros programas de ayuda. Empresas que no utilizaban, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial, ya lo están utilizando. Tenemos inventariadas 160 empresas que han pasado a esa Industria 4.0 en los últimos 2 años. Son empresas que, por poner un ejemplo, una fábrica, una empresa productora de uva, de aquí de la región de Murcia, muy importante, está ya utilizando desde hace tan solo un año, con apoyo del gobierno regional, inteligencia artificial para decidir en qué momento, en función de la cotización de la libra, en función del grado de maduración de la uva, en función de la previsión de lluvias, tienen que acelerar o no la vendimia para que en el momento justo de cortar la uva llegue a su cliente justo cuando entonces, en el momento óptimo de precio de la libra, de madurez, de... Todo este tipo de tecnologías ya tenemos algunas empresas pioneras que las están utilizando y que las utilizamos precisamente para mostrarle al resto de empresas que si esa empresa ha podido hacerlo, la suya también, ¿no? En el sector agrícola agroalimentario hay muchísima tecnología 4.0 y en el sector industrial también. Empresas del sector del mueble y de la madera que también están ya utilizando desde hace tiempo la impresión 3D, por ejemplo, para desarrollar prototipos y testar el prototipo en el mercado antes de sacarlo afuera, ¿no? Son ejemplos que están haciendo ver que la industria 4.0 poco a poco se va a ir impregnando en todos los sectores empresariales. Nos van a permitir que hagamos una pausa muy breve y enseguida seguimos con ustedes aquí en Sin Ruido de Fondo, en el debate.
para quienes se hayan incorporado tarde. Hoy estamos hablando sobre la situación de las empresas, todas en general, las nuestras de nuestro ámbito geográfico más cercano en particular, ante la transformación digital. Y estamos hablando de ese asunto con el consejero de Empleo y Universidades y Empresa y Medio Ambiente, Javier Celtrán, con el presidente de la FREM, Alfonso Hernández, con el abogado Enrique Martín y con Tomás Martínez Pagán, director corporativo del Grupo Mecánicas Bolea, quien, por cierto, durante la pausa nos ha pedido la palabra porque quería aportar algo al debate. Tomás. Bueno, yo quiero unirme a la extraordinaria definición que ha dado Enrique de que no hay que dramatizar. Nuestros telespectadores que estarán viendo el programa y escuchen al ingeniero, y pongo entre paréntesis pata negra porque es un tío súper preparado, que es nuestro consejero, que habla de tecnología como si fuera un doctor honoris causa en la materia. Nuestros telespectadores se pueden asustar y decir, si esta es la digitalización, ¿qué va a pasar conmigo? Y efectivamente, no hay que dramatizar. La digitalización está llegando, llega y irá a una velocidad de vértigo, pero el resto de actividades complementarias a la digitalización van a seguir existiendo. Y yo vuelvo a insistir, que se ha comentado anteriormente, en la formación dual, en la escuela de formación profesional que van a parar a la empresa y que se quiere poner en marcha en las universidades para que los ingenieros compartan no solamente las prácticas en los últimos 3 meses de su carrera, sino que durante la carrera profesional puedan compartir vivencias de empresa, no las 4 o las 5 horas que van a cubrir un poco el expediente, aunque la empresa le dé capacidad de participación en proyectos, en controles de producción, en seguimiento de proyectos, etcétera, etcétera. Y a lo que me quiero llegar como resumen es que no nos asustemos ante la digitalización, que va a continuar habiendo trabajo de mano de obra directa, más cualificada, más especializada, pero que va a ser siempre necesario tener profesiones, y vuelvo a insistir, de mano de obra directa, que van a salir de las escuelas de formación profesional y que está en auge la formación profesional. Porque, como decía antes, por cada mecánicos salen 10 ingenieros. Antes era a la inversa, salían 10 mecánicos y un ingeniero, y hacen falta todos, los ingenieros, los mecánicos, los ajustadores, los informáticos, todos. Pero la mano de obra directa, a pesar de que le pongamos el 4.0, siempre va a existir y nadie se tiene que alarmar con que la digitalización pueda poner en riesgo profesiones que hay padres que transfieren a hijos, por poner un ejemplo, un soldador, Lario, un gran soldador, el hijo de Lario mejora al padre. Y es una profesión de pulso, de fundir electrodos y de trabajar. ¿Que ahí llega la digitalización? Claro que llega. La máquina antes la tenía al lado, ahora la tiene a 200 metros y con un mandito a distancia está regulando el amperaje para conseguir romper el arco en el momento oportuno y conseguir una soldadura que después de ser radiografiada quede perfecta. Pero antes de que intervenga el aludido Enrique Martín, hablando de que no hay que dramatizar, Alfonso... Parece que me estaban mirando. No, sí, le estaba mirando, porque me estaba acordando del sector de la automoción. Es verdad que van a seguir existiendo las profesiones, pero en el sector de la mecánica del automóvil, el coche eléctrico autoconducido no es un invento futurista, ya está en la calle. Y esos coches habrá que verlos en los talleres, luego habrá que someterse a un reciclaje profundísimo. La bujía ya que no la miren. Es una realidad, y voy a discrepar un poco con Tomás, en que, bueno, aunque sí que es cierto que no hay que dramatizar, pero no hay que dejar de tener puestas las luces largas y ver que sí que va a haber unos cambios en la tipología de empleos. O sea, eso sí es una realidad. Y la gente pues tiene que darse cuenta de que eso está ahí. Por eso en las revoluciones puedes o aprovecharlas, o sea, pueden ser una oportunidad o puede ser un riesgo que te deje atrás. O sea, lo que sí hay que estar es atento, alerta, para poder estar a la altura y conseguir de esta situación generar oportunidades. Se están cambiando, por ejemplo, nosotros mismos ahí en FREM, en nuestros talleres, ya estamos con coches eléctricos, ya estamos apostando por proyectos de coches autoconducidos. Ahora mismo hay que saber que dentro de pocos meses va a entrar el 5G. Conforme van ampliándose las tecnologías, hay que entender que esas tecnologías tienen una potencia mucho mayor y entonces habilitan a otras tecnologías, por ejemplo, el coche autoconducido. O sea,
el 5G, ¿qué va a cambiar con respecto a lo que hay ahora mismo? En que la información va a ir infinitamente más rápido y eso va a permitir que efectivamente el coche sea una realidad porque pueda pasar los parámetros de seguridad que tiene que tener un coche autoconducido para subirte y ver que, exactamente, y fiarte de que no hay nadie al volante, ¿no? Que ha sido siempre un dicho, hay alguien al volante, pues en este caso no va a haber nadie al volante, pero para que eso ocurra hace falta que esa tecnología, lógicamente, consiga un nivel, como en este caso vamos a tener en pocos meses el 5G. O sea que eso es una realidad y por eso lo que no hay que dramatizar es que ese cambio tiene que ser negativo. No, es que ese cambio lo que puede ser es muy positivo y lo que tenemos es que todas las administraciones, las federaciones, en hacernos eco de la realidad que hay y adaptarnos para que eso sea una realidad y apoyar no solamente a las pymes, sino a todos los ciudadanos en que efectivamente puedan verlo como que algo que va a generar un bienestar, ¿no? Enrique, no sé si por alusiones... No, las alusiones son todas amables y vamos todos en la misma línea. Lo que queremos decir es que seguramente todos somos conscientes de que hay que innovar para sobrevivir, pero hay muchas formas de innovación y hay una innovación que está al alcance de la mano de cualquiera. Murcia y el sureste en general son territorios innovadores y están perfectamente capacitados para cumplir con este reto. ¿Qué es lo que queremos decir? Transmitir un mensaje de calma. Entiendo la pregunta que haces en el sentido de que mucha gente puede sentir que va a quedar desplazada de las revoluciones. Esas brechas que se van a producir con toda seguridad deben ser respondidas con políticas potentes desde las administraciones públicas. No cabe la posibilidad de que se generen grandes bolsas de marginación de personas que están fuera de un mundo que está naciendo y que dentro de muy poco va a marcar la realidad de sus destinos. Pero en general la innovación, si tiende a producir incrementos de PIB, incrementos de riqueza, y ese es el sentido último de la innovación, solo es innovador lo que es rentable. Esos incrementos de riqueza nacional, de riqueza de las sociedades, habrá que distribuirlos de una manera inteligente. Y ese es el debate en el que los políticos están. Cómo redistribuimos la riqueza que se generará con la innovación si, como contrapartida, eso genera otro escenario de empleo que no es el pleno empleo ni las 40 horas semanales. Habrá que buscar mayor flexibilidad entre la legislación laboral, habrá que buscar otro tipo de políticas. Me interesa añadir dos reflexiones. La universidad, de la que hemos hablado un poquito, es importantísima. Tiene una ley que garantiza su autonomía y eso hace que a veces generen investigación de oferta porque ellos quieren y no investigación de mercado, a petición del mercado. Los empresarios estamos en los consejos sociales en puestos representativos, pero es que los empresarios tienen que estar en las OTRIs, donde se decide qué investigación se hace y cómo se transfieren los resultados de esa investigación vía patente a las empresas. Es que los empresarios tendrían que estar definiendo los planes de estudios. Y la segunda cuestión es que hemos hablado de las administraciones que tienen un papel, tienen que ejercer un liderazgo, como ha dicho Alfonso, tienen que cumplir con su misión de garantizar un marco que incentive la innovación. Hemos hablado de las empresas, innovación y emprendimiento están ligados. No puede haber una sociedad innovadora sin una sociedad de emprendedores. Por fortuna, el papel social del empresario, la imagen social del empresario ha quedado claramente restablecida y ahora se genera una percepción muy favorable de los empresarios y los jóvenes cada vez incorporan más en sus escenarios mentales, en su proyecto de vida, la posibilidad de ser emprendedores, pero es que tenemos un problema también de financiación de la innovación. Tenemos un país, una región muy bancarizada, con poca financiación informal. El 70% de toda la innovación que se produce en Estados Unidos viene del capital riesgo, de los business angels y de otras formas menos institucionalizadas y desde luego no bancarizadas. Nosotros tenemos un problema de financiación de la innovación que creo que tenemos que abordar también desde las administraciones. Bueno, la verdad es que has introducido tres temas que son los tres muy importantes, ¿no? Lo de las bolsas de personas que se ven desplazadas o que se van a ver desplazadas. Yo diría que se ven desplazadas. Hoy en día existe gente que está en el paro, que están desempleadas, que muchas de ellas son parados de larga duración y que no encuentran un trabajo. Y sin embargo encontramos por el otro lado, el lado de la oferta, esta mañana lo hablaba con Alfonso, encontramos a empresas que están buscando ciertos perfiles y no los encuentran. Y eso tiene que ver con la transformación digital, ni más ni menos. Empresas que buscan programadores, soldadores o gente preparada para manejar una máquina de control numérico y sin embargo una tasa de desempleo de un 15%.
Lo que tenemos que hacer es precisamente intentar desde la Administración alinear oferta y demanda, y para eso hace falta poner en marcha mecanismos de formación y de formación para los desempleados orientados a lo que está pidiendo el mercado, pero por otro lado el propio mercado se regula. Esto siempre ha pasado. Si las empresas requieren personas que desarrollen algoritmos de inteligencia artificial para sus procesos y no los encuentran, les pagarán más. Como les pagarán más y pelearán por ellos en el mercado, habrá un efecto llamada hacia los universitarios que quieren buscarse un trabajo, hacia las personas que tienen que decidir unos estudios. Y a partir de ahí se generará un mercado de talento orientado hacia eso que se necesita. La diferencia de este cambio actual con el que ha pasado años atrás, con otro tipo de tecnologías, es que esto va mucho más rápido y que el empresario, en ese momento de búsqueda de talento para un tema concreto, lo va a buscar globalizadamente, lo va a buscar desde fuera, porque probablemente un desarrollador de tecnologías o de algoritmos de inteligencia artificial, el empresario no hace falta que lo tenga en su oficina, en las oficinas de su empresa. Lo puede tener contratado a distancia, trabajando desde Singapur, desde Tokio o desde la India y estar tomando ese talento desde allí. La llamada de atención es sobre la importancia que tiene, igual que hubo una época de deslocalización industrial hacia China, porque allí había mano de obra barata, ahora puede haber una deslocalización de talento, buscando ese talento para el desarrollo de tecnologías de forma global en todo el mundo. Y España y la región de Murcia tiene que competir en talento, porque como decía Enrique, esta región y este país, pero particularmente esta región, todas las regiones mediterráneas, tenemos talento emprendedor, creativo, innovador, y todo eso hay que explotarlo. Lógicamente, también la otra reflexión es la del progreso. Hay una universidad, la Singularity University, que habla específicamente del avance hacia la sociedad de coste marginal cero. Esto quiere decir que la tecnología va a ayudar a bajar los precios, a incrementar la productividad de las empresas. Todas estas tecnologías están permitiendo hacer productos a muy bajo coste. Hoy ya no nos sorprende comprar online a través del móvil un producto de 3 euros, de 5 euros que nos llega a casa. Y eso es porque se han ajustado tanto la producción con el uso de la tecnología que somos capaces de comprar productos más baratos. Esa bajada de precio lo que hace es que tengamos que competir, lógicamente, en incorporar más tecnología a nuestras industrias y en incorporar más talento. Y todo esto se retroalimenta. Un mercado que busca productos de menor precio, de más calidad, también una sensibilidad mayor, que yo creo que también de esto tendríamos que hablar un poco. Todo este cambio también tiene que ir acompasado con un mayor respeto medioambiental, con no explotar los recursos como los estamos explotando, con todos esos objetivos de la Agenda 2030 de la ONU vinculado con todo este tipo de cosas, porque desarrollo tecnológico, tecnologías exponencial, cuarta revolución industrial, era de la transformación digital, no puede hablarse de ella si no vemos la contraparte ética de una sociedad que tiene que avanzar hacia un planeta mejor. Perdón. No, es que ha dado con una tecla que a lo mejor no hemos visto con profundidad y que yo creo que sí que merece de una reflexión importante. Si bien se generan muchas oportunidades con esta cuarta revolución industrial, en el caso productivo hemos estado hablando temas concretos de empresas y de universidades, de administración, donde yo sí que veo un cierto riesgo y tal vez no estemos poniendo foco es precisamente en esa dimensión antropológica, en esa dimensión ética de cómo estamos viviendo, esa velocidad que efectivamente estamos llevando y que en las empresas nos está empujando a ir innovando y a ir adaptando tecnologías. Luego también tiene un efecto en la sociedad y en esos cambios que están ocurriendo a nivel personal. O sea, la velocidad, que es el punto clave de esta cuarta revolución industrial, es tan elevada que al final somos el Homo sapiens que llevamos 10.000 años de civilización, realmente, desde que se domesticó la agricultura y luego los animales. Entonces, sí que es cierto que esa visión antropológica tal vez merece un espacio más grande de estudio y en eso sí que no quiero decir a la Administración, porque eso sí que tenemos que hacerlo como sociedad, de ampliarlo, ampliar ese tipo de debates, que ya no sea solamente el tema empresarial, aunque nosotros lógicamente estemos dentro de una federación de empresas, pero sí que esa dimensión se debería de abordar de una manera más decidida, más determinada y dándole más importancia dentro. Además está pasando ya, empresas como Google o como Microsoft están contratando desde hace ya unos años
psicólogos, antropólogos, sociólogos, porque quieren incorporar en este desarrollo de la inteligencia artificial y de todas estas tecnologías esa visión para marcar que las máquinas no acaben controlando o yendo más allá de lo que puede controlar el humano, ¿no? Y es muy importante ese debate, muy especialmente en el ámbito médico, ¿no? Porque claro, es que ya hay gente, ya se están poniendo implantes para solucionar problemas de personas que tienen movilidad reducida y que empiezan con algoritmos de inteligencia artificial a manejar partes de su cuerpo, un brazo, una pierna. Pero es que podemos llegar al debate ético de personas que se quieran amputar un brazo porque quieren tener un brazo robótico y hasta qué punto cruzamos esa línea, ¿no? Yo creo que en esta parte la ética, la parte más sociológica debe estar impregnada, ¿no? Y ahí quizá, como digo, pues las grandes empresas tecnológicas son las que tienen que avanzar en esto, ¿no? El debate es muy extenso y tiene muchas vertientes. Yo quería terminar preguntándonos todos si la transformación a la que nos enfrentamos en algún momento puede poner en peligro el estado del bienestar tal y como lo conocemos. Este debate tampoco es nuevo. ¿Habría que decirle a las máquinas que tienen que pagar impuestos, que esto hay que sostenerlo entre todos? Bueno, pues hacemos una ronda y cerramos con este asunto. Pues realmente se ha comentado ya que al final, si un robot sustituye a 3 hombres en una línea de fabricación, llámese embalaje, llámese montaje, al final esos 3 salarios desaparecen, esos 3 impuestos no cotizan, la máquina sustituye, pues supongo que las administraciones regionales, nacionales, que estarán pensando, y de hecho cada día lo estamos viendo, cómo se invierte dinero del que no tenemos y endeudamos más al Estado, pues tendrán que buscar una fórmula alternativa, porque si desaparecen puestos de trabajo de personas a cambio de robots, pues tendrán que cotizar como uno más. ¿Qué opinan por aquí? Yo pienso que el estado de bienestar está en riesgo, pero no por la innovación, sino por las políticas irresponsables. La gente quiere acceder cada vez más a mayores y mejores prestaciones, pero nadie se pregunta cómo se paga eso. Y eso se paga por la vía de los impuestos y por la vía de la exacción de la contribución de las empresas, hasta un punto en que las empresas no pueden generar empleo, no pueden producir, no pueden vender, y el círculo se convierte en un círculo vicioso. Yo creo que, efectivamente, dado que toda acción política tiene que garantizar el bienestar de sus ciudadanos, si las máquinas expulsan a personas del mercado laboral, la sociedad tiene que garantizar que esas máquinas contribuyan por vía impositiva a pagar unos servicios sociales básicos y garantizar la dignidad de sus ciudadanos. Ese es un debate que es esencialmente político, en el que tiene que escucharse todo el mundo, desde el empleado que va a ser probablemente expulsado del mercado laboral por carecer en ese momento de las competencias técnicas o porque sencillamente esa posición que él ocupaba va a ser ocupada por una máquina, hasta los políticos y, por supuesto, los empresarios, porque todos somos corresponsables de la decisión que se tome en este sentido. Alfonso, su opinión. Incluso estando de acuerdo con lo que los compañeros que me han precedido, sí es cierto que lo primero, no me gusta hablar de expulsión, porque lo que va a haber es una transformación de ese empleo. O sea, realmente van a salir algunos empleos y se puede tener la impresión de que es que van a venir las máquinas y vamos a dejar de trabajar. Va a haber ese cambio, como ya lo hubo, como hemos comentado antes, hace 100 años. Las tipologías van a cambiar y está claro que esos incrementos de productividad, lo que hay que ver es cómo se revierten a toda la sociedad. Ahí es donde realmente también ese marco que hemos hablado antropológico anteriormente, tenemos que encuadrar todas las aristas para al final hacer un cuadro completo y no solamente centrarnos en una parte que sea pues simplemente la tecnología en las empresas o la productividad, sino ver precisamente todo lo que afecta a la sociedad en su conjunto, a los ciudadanos. Yo no sé si el consejero tiene pensado ya el impuesto de la máquina. Bueno, es un debate que lleva, como decías antes, ¿no? Incluso en la Comisión Europea se ha planteado en alguna ocasión y es un debate también complejo, ¿no? Porque es cierto que las máquinas vienen a sustituir algunos empleos, pero como decía Alfonso, esos empleos se tendrán que transformar porque van a seguir haciendo falta personas para aportar más talento a aquellos retos que tenemos para la evolución tecnológica, que es imparable. Estamos en este momento viendo la punta del iceberg de toda esta gran transformación. Van a hacer falta otros empleos y por lo tanto esos empleos estarán retribuidos y yo creo que el incorporar una fiscalidad específica a la inteligencia artificial o al uso de robots no deja de ser más que una
idea que podría utilizarse o no en función de las necesidades que pueda haber para compensar ese stock que va a haber de gente que se desplaza. Yo creo que si una administración es responsable, lo que tiene que hacer es, y tenemos margen, las administraciones, esfuerzos para equilibrar las cuentas y no tomar medidas que puedan ser ocurrencias puntuales que puedan quebrar el sistema. Y lo estamos viendo últimamente también, ¿no? en muchas decisiones que se toman desde el Gobierno de España que de alguna manera influyen negativamente en ese riesgo que tenemos de las pensiones para el futuro. Pensar que los robots son los que van a pagar las pensiones del futuro creo que es un poco exagerado. Lo tendrán que pagar las empresas que con sus beneficios, con su incremento de productividad, que con su esfuerzo para vender productos, pues ya están pagando, su impuesto de sociedades están pagando, y todos los ciudadanos que también estamos contribuyendo al mantenimiento de la sociedad y de los gastos públicos. Más allá de pensar en un impuesto para los robots, yo creo que hay que pensar en cómo ayudamos a que las personas estén más preparadas para esta sociedad del futuro que ya es presente. Bueno, yo creo que con todas las incertidumbres del mundo, las que existen, pero yo creo que estamos asistiendo a un momento apasionante y que será para bien. Y bueno, hemos tratado de transmitir un poco las opiniones de nuestros invitados de la mesa en torno a este asunto. El otro día le decían, creo que fue al presidente Lafrem, en la entrevista que teníamos, que es probable que dentro de algún tiempo, cuando los invitemos de nuevo a este programa, y debido a que tienen ustedes las agendas muy apretadas, es normal, pues si no pueden venir ustedes, manden a un robot. Yo me imagino al consejero programando a su robot diciendo, tú di esto. Yo el mío lo voy a mandar con pelo, ya os lo digo. Muy bien. Enrique Martín, Javier Celdrán, Alfonso Hernández y Tomás Martínez Pagán, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos y que el futuro nos sea propicio a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos también y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches. Ibiden Abogados, bufete especializado en patentes y marcas, derecho de la empresa, el mercado y la competencia, ha patrocinado este programa.